Segmentación. La segmentación es una serie de divisiones mitóticas rápidas consecutivas que llevan a la restauración de la condición pluricelular. Se suprime la fase G1 del ciclo celular y disminuye notoriamente la fase G2. Existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad y la distribución del vitelo y la velocidad de segmentación. Existe una alteración previa de la relación núcleo-citoplasma derivada de la ovogénesis y de la acumulación de sustancias en esta etapa. Por ello existen patrones diferenciados según el grupo animal y la distribución del vitelo. La segmentación es una serie de divisiones mitóticas sucesivas. Estas divisiones no están acompañadas por crecimiento celular. La segmentación termina en una mórula, que es una estructura similar a un balón de células del mismo tamaño que el huevo. Dependiendo de cómo se hagan las divisiones mitóticas, hay varios tipos de segmentación. El enorme volumen del óvulo se divide entre numerosos blastómeros. Excepto en mamíferos, la tasa de división celular y la ubicación de los blastómeros suele depender de las proteínas y RNAs almacenados en el huevo. El volumen citoplasmático no se incrementa. Existen mecanismos para compactar los blastómeros en el caso de mamíferos. Segmentación según la cantidad y localización del vitelo. La cantidad y localización de vitelo determinan la velocidad con la que las células se dividen. En las zonas donde hay más vitelo, la división es más lenta. Los huevos se pueden dividir en planos paralelos al eje de polaridad, longitudinal, en planos perpendiculares al eje de polaridad, ecuatorial, y en perpendiculares. Llamamos segmentación holoblástica cuando las células resultantes de cada división son independientes y cada una está rodeada de su propia membrana. Siempre las dos primeras divisiones son longitudinales y la tercera perpendicular al eje de polaridad. A partir de la primera división de cada célula que forma parte del embrión se le llama blastómero. Hablamos de segmentación holoblástica igual cuando la tercera división es ecuatorial, por lo que se forman 8 blastómeros iguales, los cuales se siguen dividiendo y llegan a dar una mórula con todas sus células iguales. Y hablamos de segmentación holoblástica desigual cuando la tercera división es latitudinal, más arriba del ecuador, debido a que el vitelo esté acumulado en el polo vegetativo y cuando ocurre la división se hace por la zona de menor resistencia. Se forman así 8 blastómeros desiguales. La mórula tiene un polo animal formado por muchas células pequeñas y un polo vegetativo con pocas células y grandes. La segmentación holoblástica igual nos produce una celoblástula regular, mientras que la segmentación holoblástica desigual nos produce una celoblástula irregular. Segmentación parcial homeroblástica. La gran abundancia de vitelo impide que los blastómeros resultantes de cada división se independicen, no quedan rodeados por membrana. Tenemos segmentación meroblástica discoidal si la mórula, que es un disco de células que descansan sobre una masa de vitelo debido a la gran masa de vitelo, el citoplasma en división activa queda confinado a una delgada masa discoidal situada sobre la esfera del vitelo en huevos muy telorecitos como el de aves. O tenemos segmentación meroblástica superficial cuando el vitelo está acumulado en el centro de la célula. Los núcleos se dividen y luego emigran a la superficie donde se insinúan los tabiques de la división. Son los huevos centrolécitos de insectos. La segmentación meroblástica discoidal produce una discoblástula. La segmentación meroblástica superficial produce una periblástula. Aquí tenemos un huevo muy telolécito que en la parte superior se ve la segmentación y bueno, se forma al final un pequeño disco en la parte superior, mientras que en el huevo centrolécito tenemos que la segmentación se da en la periferia y entonces tenemos una periblástula. Según la orientación de los planos de división tenemos segmentación radial y segmentación espiral. En la radial los ejes de división son paralelos o perpendiculares al eje de polaridad. La orientación de la división viene dada por cómo se orientan los usos mitóticos. Como consecuencia, en el embrión, cada blastómero se sitúa exactamente por encima o por debajo de otro blastómero. La segmentación radial también se llama reguladora debido a que cada blastómero puede ajustar su desarrollo para dar un embrión completo y bien proporcionado, aunque probablemente más pequeño. Lo presentan estrellas de mar, cordados y otros.
Esta segmentación la presentan los deuteros tomados, en los que el blastoporo produce el ano y la boca se formará secundariamente. La segmentación espiral es cuando la división es oblicua al eje de la polaridad. Como consecuencia, cada blastómero queda siempre situado sobre o bajo otros dos. En este caso, los determinantes para la formación de los órganos están muy localizados en el citoplasma y si se separa algún blastómero del embrión, blastómero, el embrión intentará seguir su desarrollo como si todavía fuera parte del embrión. Esto genera embriones incompletos y defectuosos. Se da en anélidos, platelmintos, turbelarios, moluscos, excepto cefalópodos, algunos braquiópodos, etc. Esta segmentación es la que se presentan en los protostomados, en los cuales la formación de la boca es a partir de la primera apertura embriológica. En la segmentación espiral, el eje de división es oblicuo y las células producidas no quedan alineadas vertical u horizontalmente. Segmentación según el destino de las células en el desarrollo. Tenemos segmentación determinada cuando el destino que tendrán los blastómeros en desarrollo queda determinado desde la primera división de la segmentación. Por ello, si se retira un blastómero, se produce un embrión deforme e inviable. Tenemos segmentación indeterminada cuando el destino de los blastómeros se fija tardíamente. Se dice que los blastómeros son totipotentes. Cada uno puede actuar como un huevo independiente, por ejemplo en los gemelos. Blastulación. La segmentación, aunque modificada por las diferentes cantidades de vitelo y patrones de división, es generalmente producida una masa de células llamada blástula o blastocisto en el caso de mamíferos. Hasta este momento no ha habido un aumento de tamaño, simplemente hay más células, pero todas son más pequeñas, lo que sí aumenta en gran número es el material genético. En muchos animales, estas células se disponen alrededor de la cavidad llena de fluido llamada blastocele. En las blástulas que ocurre esto se les llama celoblástulas, donde el blastocele puede ser central o excéntrico, mientras que las que son macizas se llaman esteroblástulas y pueden ser peri o discoblástulas. La segmentación holoblástica nos produce celoblástulas, que pueden ser celoblástula regular, con blastocele central, en el caso de huevos isolécitos, o puede ser una celoblástula irregular con blastocele excéntrico y macrómeros y micrómeros, como en el caso de los huevos mesolécitos o poco telolécitos. Tenemos segmentación meroblástica en esteroblástulas del tipo de las discoblástulas de huevos muy telolécitos, donde tenemos una discoblástula arriba del polo animal, y tenemos también periblástulas como resultado del desarrollo de huevos centrolécitos. Como cuadro comparativo podemos mostrar lo siguiente. Típicamente un huevo isolécito como el de erizos nos produce una segmentación holoblástica igual y la blástula que tenemos es una celoblástula regular. Con un huevo mesolécito como el de anfibios tendríamos una segmentación holoblástica desigual y una celoblástula irregular. Con un huevo telolécito como el de aves o reptiles tendríamos una segmentación meroblástica y una discoblástula. Con un huevo centrolécito de insectos tendríamos una segmentación superficial y una periblástula. Muchas gracias.